Más cordial bienvenida a la plática denominada Lo que debes saber sobre el cáncer de mama para hacer la diferencia, de la que tenemos el honor que sea impartida por Elisa Puente, que es la directora general de Fundación CIMA. Para la MIB, sus asociados y afiliados, casas de bolsa y operadoras de fondos, es de gran importancia hacer difusión sobre este tema tan relevante para la salud y más importante apoyar esta fundación que desde hace 22 años contribuye a disminuir la mortalidad por el cáncer de mama en México a través de mejorar el conocimiento sobre los factores de riesgo y la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, así como fortalecer el apoyo emocional de las mujeres diagnosticadas. Asimismo, lo hacemos en esta fecha para recordar que este mes de octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, el cual es celebrado en todo el mundo, aumentando la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. En adición, y aún y cuando la asociación realiza un donativo por cuenta de las casas de bolsa y operadoras de fondos, los invitamos a apoyar esta noble causa con su donativo. Toda aportación es muy valiosa para que esta fundación continúe con su gran labor. Finalmente, queremos reconocer la extraordinaria labor de Alejandra de Cima, presidenta de esta fundación. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Elisa Puente y esperamos que esta plática resulte informativa y útil para todos los presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a cada uno de los que están unidos aquí. Gracias a la MIR. El apoyo que dan a Fundación CIMA es súper importante. Ahorita que platiquemos de los programas que tiene Fundación CIMA, muchos de ellos están patrocinados en gran medida por los apoyos que nos han venido dando. Ninguna aportación para nosotros es pequeña y las agradecemos muchísimo. La plática la vamos a dividir en dos partes. Primero, en lo que tiene que ver con la fundación, qué hacemos para que ustedes se enteren y sobre todo también para que puedan beneficiarse de los programas, porque aunque no sean pacientes con cáncer de mama, los podemos beneficiar con los programas que tenemos. Y luego vamos a hablar del cáncer de mama en particular, lo que ustedes tienen que saber para detectar a tiempo la enfermedad y lo puedan compartir con sus seres queridos. Ahí está, estoy compartiendo ya la presentación. ¿La ven? Sí, perfecto. Buenísimo. Fundación CIMA fue creada por Alejandra de Cima hace ya 22 años. Ella es detectada con cáncer de mama a los 30 años, muy, muy joven, acababa de casarse con la idea de tener familia y demás, y de repente se nota una bolita en un masaje, va con su ginecólogo y le dice, tengo una bolita, ¿qué hacemos? El ginecólogo determina que pues ella es muy joven y que no tiene antecedentes de factores de riesgo y que eso puede ser cualquier cosa menos una bolita, entonces la manda a su casa diciéndole que seguramente porque juega mucho tenis, tiene un ligamento contracturado y eso es lo que se siente como si fuera una bolita y que al paso de los meses se le va a quitar. Pasan un par de meses y la bolita no se va. Alejandra se inquieta, vuelve a ir con el ginecólogo, la respuesta es la misma, no tienes nada, puedes irte tranquila a tu casa, pero bueno, gracias a que Alejandra oyó a su intuición y hay veces que decimos que el miedo y la angustia son malas, pues no, gracias a que lo tuvo y que siguió o actuó en consecuencia, ella fue a pedir el diagnóstico de un oncólogo. Finalmente fue diagnosticada con cáncer de mama, pero para llegar al diagnóstico pasaron más de 6 meses. Más de 6 meses puede implicar para algunos pacientes el perder la oportunidad de curar la enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad que en la mayor parte de los casos es curable, o incluso perder la vida. Y cuando el cáncer de mama se vuelve un cáncer avanzado, estamos hablando de escenarios completamente distintos. Ahorita les voy a platicar un poquito más sobre eso. Nace entonces Fundación CIMA con la idea de que se informe mejor a la sociedad mexicana, porque Alejandra, a pesar de estar en una posición privilegiada con doctores que estaban capacitados cerca, haber consultado a tiempo, haber detectado a tiempo la bolita,
fue mal informada y además no encontró en dónde le pudieran decir o una fuente que le pudiera decir qué hacer, qué pasos tomar para que ella hubiera llegado al diagnóstico más tempranamente. Por eso, después de que empezó su tratamiento, creó Fundación CIMA con esa idea de mejor informar. Y hoy por hoy Fundación CIMA, después de 22 años, ha beneficiado a 620,000 personas de manera directa con los programas que ahorita les voy a platicar y ha tenido logros como los que les estoy presentando en pantalla, que pueden ustedes ver más a detalle en www.cimafundacion.org. Aquí están los programas. Fundación CIMA se ha vuelto un referente no solo en México, sino en el mundo de asociación sin fines de lucro en el tema de el apoyo y el conocimiento, la difusión y concientización del cáncer de mama. Nuestros programas tienen que ver con información, educación y redes sociales. Esta plática es uno de estos programas. Las redes sociales nos sirven para estos fines también. Nuestras páginas en la web es www.cimafundacion.org y www.tantoporhacer.org, que es un espacio virtual para personas con cáncer de mama metastásico. Este sitio web lo pudimos crear gracias a 2 grants que nos ganamos de la Unión Internacional de Control de Cáncer, porque los pacientes con cáncer de mama metastásico tienen necesidades y retos particulares, porque es la enfermedad ya en etapas avanzadas y donde ya brincó a otro órgano, inicia en seno, ha saltado a otro órgano y tanto las consecuencias de la enfermedad misma como los tratamientos son mucho más fuertes y más complicados, con secuelas más importantes. Hay veces que no pueden moverse bien, por ejemplo, porque tienen alguna afectación ósea. Entonces, que les tengamos un espacio virtual es muy importante porque les llevamos información de primera mano tanto a los pacientes como a los familiares y cuidadores. En todos nuestros servicios ponemos siempre la mirada en ellos, familiares y cuidadores, porque en México, como en América Latina, el 90% de los cuidadores de un paciente de cualquier padecimiento es un familiar. La vida de la gente que está alrededor de un paciente con cáncer de mama o con otras enfermedades también cambia y también tiene que afrontar los retos que presenta la enfermedad. Es por eso que necesitamos visualizarlos. Les damos también apoyo de diferentes maneras y concreta y particularmente apoyo emocional. Y en Tanto por Hacer existe una biblioteca muy grande en la que le llevamos especialistas de primer nivel a nuestra comunidad, que es cercana a las 20,000 personas en América Latina, en Estados Unidos y en España. Eh, y les llevamos desde un abogado hasta un médico oncólogo, un cirujano especialista en mama, un maestro de mindfulness, de todas las herramientas que podamos acercarles para que ellos tengan con qué elaborar un nuevo proyecto de vida a partir del diagnóstico del cáncer de mama metastásico, ellos y sus familiares y cuidadores. Pero estos videos y esta información que está ahí también es súper útil para los pacientes de mama de primera vez, sus cuidadores y sus familiares, y para la gente que no hemos padecido la enfermedad. Los invito a que los vean porque van a encontrar también muchísima herramienta que les puede servir, es gratuita y ahí está para ustedes. Tenemos también el servicio a pacientes. Todos los días en Fundación CIMA tenemos grupos de apoyo emocional para pacientes de primera vez, pacientes de cáncer de mama metastásico y para cuidadores y familiares. Como les venía contando, siempre ponemos énfasis en tratamos de poner énfasis en todo lo que implica la comunidad de personas que enfrentan la enfermedad y damos insumos postoperatorios que son caros, que son perecederos. El gasto de bolsillo de un paciente en México es muy alto y generalmente se prioriza para utilizarse en los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, en la operación y generalmente no alcanza para estos insumos postoperatorios que son importantísimos. Pelucas oncológicas, mangas del linfedema que controlan y previenen el linfedema, eh, también la prótesis de mama externa, el brasier que la sostiene o las cremas que los ayudan a rehabilitar la piel. Todos estos insumos los podemos dar en gratuidad a las personas que nos los piden
porque tenemos el patrocinio de nuestros aliados y colaboradores, como lo es la MIF, y muchas gracias de nuevo. Y con eso podemos adquirir estos productos, dárselos, hacérselos llegar a las personas que los necesitan, recibirlos en la fundación, darles la talla que les corresponde, mandarlos con el especialista en linfedema también de manera gratuita para que les adecue la manga. Y son insumos que no solamente les ayudan a su autoestima, sino que promueven y científicamente probado la adherencia al tratamiento, es decir, que los pacientes se queden sin dejar el tratamiento a medias porque se sienten más fuertes, se sienten mejor y que el tratamiento que les están dando tenga una probabilidad de mejores resultados. Para darles una idea de la importancia de estos insumos, hablando, por ejemplo, de la prótesis de mama externa, esa la utilizan las pacientes que han tenido una mastectomía y, por ejemplo, igual tienen un seno, pero del otro lado no tienen un seno, eso les ayuda obviamente a su autoestima y cómo se ven, pero también, por ejemplo, a la salud de su columna vertebral y de su espalda, porque no es lo mismo vivir a lo largo de los años con el peso de un lado del pecho y sin el peso de otro lado del pecho. Las mangas del linfedema o las consultas con especialista les evitan que tengan inflamaciones en los brazos o en las manos. Y de repente podemos llegar a ver un brazo de 20, 25 hasta 40 kilos por la inflamación que provoca, ya que parte de los tratamientos que ellos y ellas reciben tiene que ver con extraer ganglios, dependiendo del tipo de cáncer, la etapa en la que se haya diagnosticado, es el número de ganglios que extraen y eso afecta el drenaje linfático. Si no van con un especialista en linfedema, si no las educamos y les damos información respecto de lo que tienen que cuidar, no cargar pesado, no acercarse a lugares con calor como una estufa, por ejemplo, y usar la manga correctamente, pueden ir bien en su tratamiento de cáncer de mama, pero no necesariamente en la movilidad de su brazo porque llega a afectarlas al grado de discapacitarlos en cuanto a la movilidad de su brazo y a la posibilidad de usar su mano y sus dedos. Entonces, de ese grado es la importancia de estos insumos postoperatorios que además, por más que los cuiden, van a necesitar ellos estarlos renovando. En Fundación CIMA siempre tenemos listas de espera para recibirlos y muchas de estas listas de espera las despejamos gracias a los donativos que hemos recibido de la MIB. Gracias. Tenemos los convenios, todo el mundo se puede beneficiar de este programa porque Fundación CIMA todo el año trabaja para crear convenios con diferentes instituciones, laboratorios y especialistas para mantener precios preferenciales vigentes para quien quiera que nos llame. Nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales, CIMA Fundación .mx, por nuestras páginas cimafundación.org, tanto por hacer.org. También nos pueden mandar un correo a info@cimafundación. Entonces, estamos en cualquiera de esos lados, nos pueden contactar y decir, quiero hacerme una mastografía, quiero hacerme un estudio de sangre para ver cómo estoy de todo y poder hacer algo por mi autocuidado. Lo hacemos justamente para eso, para promover que la gente se revise, para que la gente sepa en dónde está. Es muy importante detectar el cáncer a tiempo, pero también saber que estamos bien de azúcar, que estamos bien de lípidos y de colesteroles, porque no es lo mismo, ya lo vivimos todos con el COVID, que nos llegue una enfermedad teniendo un otro desbalance de salud, como puede ser la diabetes, por ejemplo, que estando más fuertes y más libres de riesgos, y eso lo podemos monitorear siempre haciendo estudios. Además, todos sabemos que hay que hacer mastografías y estudios para la detección oportuna y no en cualquier lado, y ojo con esto por favor, porque en octubre hay muchísimas promociones, no en cualquier lugar el mastógrafo está calibrado o quien lee las imágenes está capacitado para hacerlo. Muchas veces nos preguntan cómo es posible que con tanta información y con tanta difusión y trabajo que hacen también las organizaciones, no hayamos bajado la tasa de mortalidad que esta enfermedad provoca. Pues bueno, son varios los factores. Uno de ellos, que el 70% de los casos de cáncer de mama los detectamos en etapa tardía, el 70%.
Y para eso confluyen muchos factores, que no hacemos las cosas aunque sepamos que las tenemos que hacer, ir con el doctor, cuidarnos, que a veces las hacemos y desgraciadamente no tenemos la información previa como para escoger quizá mejor el lugar y tenemos un falso negativo porque el lugar al que fuimos no estaba el mastógrafo calibrado, no estaba preparada la persona para leer la imagen, no obstante que ahí está la imagen denunciando una lesión o una anormalidad que debiera ser evaluada por un oncólogo o se van con ese falso negativo, pasan muchos meses y ya cuando la lesión ha crecido o el tumor ha crecido, es que se busca el acercamiento para una segunda opinión y para empezar a recorrer el camino que les va a dar un diagnóstico. Son varios los factores y no hay en México una certificación que nos diga, en este lugar el mastógrafo está calibrado, hemos trabajado por ello, no lo hemos logrado, pero seguimos impulsando que se haga algo por el estilo. Sin embargo, si el laboratorio ha celebrado convenio con Fundación CIMA, si el especialista tiene celebrado el convenio, es porque ya pasó los filtros de nuestro comité médico, es porque tiene buenas referencias, es porque ya nos mandaron su documentación y las personas que atienden tienen su cédula profesional vigente. Entonces, es como una especie de filtro. Ustedes pueden entrar a www.cima Fundación, ver todos los convenios que tenemos celebrados, hablarnos y les vamos a dar una clave para que incluso vayan con este precio preferencial a hacerse sus estudios. Incidimos mucho en política pública actualmente. El proyecto más ambicioso que estamos impulsando tiene que ver con la creación de la Ley General de Cáncer para México. Es un proyecto que llevamos 2 años trabajando en el que hemos involucrado a más de 105 especialistas entre académicos, legisladores, médicos, asociaciones médicas, asociaciones civiles. Formamos parte de la comisión de trabajo que impulsa esta ley, la conformamos 14 asociaciones civiles, es una iniciativa de asociaciones civiles y es para todos los tipos de cáncer, para los cánceres de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, y estamos trabajando en ello. También tenemos nuestros programas comunitarios, vamos a zonas marginales del país con alta incidencia en cáncer, capacitamos a las personas, a los líderes de comunidad para que sepan qué hacer, cómo y cuándo. Hacemos convenios con la Secretaría de Salud del lugar para que podamos entrar a las clínicas de esas zonas y capacitar a los auxiliares de salud y médicos, sensibilizarlos, de manera tal que si la persona que llega y dice, tengo una bolita, es joven, el caso de Alejandra, no tiene antecedentes, no la devuelvan sin haber hecho los estudios correspondientes y hacer un diagnóstico más preciso. Tenemos también el Cimabús y el Camino a la Vida. Con estos programas transportamos gratuitamente a las personas que viven en estas zonas de difícil acceso, en zonas marginales o en zonas donde no hay centros oncológicos. Ejemplo gráfico, Hidalgo no tiene centro oncológico. Intervenimos ahí con nuestros programas comunitarios y al mismo tiempo identificamos a las pacientes que ya están diagnosticadas para poderlas trasladar a Ciudad de México al Instituto Nacional de Cancerología previa cita que acordamos para que ellas lleguen a su tratamiento y puedan beneficiarse de él. Pues los trayectos que hay que recorrer para traer a estas pacientes a veces fluctúan entre 5 y 7 horas. Y si no las traemos y las llevamos, no van a llegar por su propio pie porque la mayor parte de la gente que atendemos en Fundación CIMA son personas de escasos recursos y sin seguridad social. Entonces, el invertir las cantidades que tienen que invertir para hacer esos trayectos y luego llegar sin una cita previa y ver si los van a atender o no, dónde duermen, es todo un tema con muchas aristas y con estos programas comunitarios a través de la transportación gratuita podemos aminorar un poco los obstáculos y lograr que más gente llegue al tratamiento. Tenemos más programas que los invitamos a ver si tienen curiosidad a más detalle en www.cima Fundación. Y por ahí, Sonia, tenemos los matices. Ojalá les puedan pasar estas ligas a todas las organizaciones y personas que forman parte de la MIF. Son unos cortometrajes divinos que hablan de las mujeres con cáncer de mama metastásico. Es importante verlos porque además del material por sí mismo, que vale mucho la pena,
nos sensibiliza de diferentes maneras sobre esta problemática y sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Formamos parte de diferentes asociaciones, Comezama Contrapeso Saludable, nacionales e internacionales como el ABC Global Alliance o la Unión Internacional de Control de Cáncer. En Comezama, concretamente, que fue creada por iniciativa de Fundación CIMA, reunimos a casi 30 asociaciones que trabajan con comunidades de pacientes en diferentes puntos de la República Mexicana y ahí nos reunimos de manera concreta para gestionar incidencia en política pública de manera organizada, en bloque, con más fuerza. Comezama se ha vuelto un interlocutor frente a las autoridades y los tomadores de decisiones para el tema de salud reproductiva de la mujer, de cáncer de mama y temas de salud en general. Y también hacemos con estas asociaciones miembro en redes de apoyo para poder alcanzar y apoyar mejor a personas que están fuera de la Ciudad de México. Aquí vamos a empezar con el tema del cáncer de mama propiamente dicho. Y aquí tengo que decirles, y es una buena noticia, que entre el 75 y el 85% de los cánceres de mama son curables. Estamos hablando de una enfermedad, en términos generales, curable. Sí se detecta a tiempo y sí se trata adecuadamente. Digamos que la solución para el cáncer de mama, en términos generales, se forma de dos partes. La primera, la detección oportuna, y la segunda, el acceso a tratamiento adecuado. Sabemos los retos que este país nos implica en términos de acceso a tratamiento y acceso a servicios de salud. Por eso tenemos que ser todavía más cuidadosos en la detección oportuna, porque la detección oportuna nos va a dar el parámetro para tener tratamientos mucho más sencillos, mucho menos invasivos y mucho menos caros en todos los sentidos, en el económico, por supuesto, pero también en lo que en el costo que implica a nivel físico y a nivel psicológico. Para efecto de la estructura de las mamas, vemos la anatomía de las mamas en esta imagen que está a la derecha. Y esto que estoy señalando con el cursor son las glándulas que le producen la leche, que se llaman lobulillos. Y estos que están aquí, los conductos que transportan la leche hacia el pezón. Estas dos partes de la mama son importantes porque, si se dan cuenta, están en la parte externa del cuerpo, o sea, son palpables y son observables en muchos sentidos. Y son importantes porque el 80% de los cánceres de mama se producen en los ductos que transportan la leche y entre el 10 y el 15% en los lobulillos. Es decir, en un total, el 95% de los casos de cáncer de mama se producen en esta zona que está aquí, y por eso es importante la autoexploración. Hay que hablar de las células del cáncer. Todos tenemos células de cáncer. Y va a depender de muchos factores que esas células de cáncer evolucionen para que se conviertan en un tumor o para que se conviertan en una lesión, que es lo que conocemos ya como tal cáncer. Mi formación es de abogada, pero el Comité Médico de Fundación CIMA nos capacita a todos los del equipo y a todas las voluntarias que nos ayudan a dar estas pláticas para explicar el tema del cáncer de mama de manera aterrizada, que todo el mundo la podamos entender. Entonces, aquí las explicaciones que les doy, tengan la tranquilidad de que es información curada por un grupo de médicos y que se las voy a explicar en términos coloquiales para que sea la explicación mucho más aterrizada. Las células de cáncer nacen cancerosas, no es como que se conviertan cancerosas con el tiempo. Dependiendo de su evolución, los doctores pueden ir localizando o definiendo si una masa o una mancha vista desde una radiografía es o no cáncer. Y por eso muchas veces nos piden, cuando vamos a hacernos la mastografía, que traigamos las imágenes de años anteriores, porque entonces pueden ir viendo la evolución, y si algo ven que evoluciona de manera rara, entonces
ver con el oncólogo la necesidad de una biopsia. La otra buena noticia que tenemos es que las células de cáncer nacen cancerosas, pero pasan entre 5 y 10 años para que se desarrolle un tumor de 1 centímetro. Es decir, tenemos otra gran ventana de oportunidad que es de 5 a 10 años para poder hacer lo que tenemos que hacer para detectar oportunamente, porque todavía un tumor de 1 centímetro estamos hablando de una etapa avanzada. Aunque si hacemos lo que debemos hacer y lo hacemos bien y tenemos la fortuna también de no caer en un lugar donde nos dan un falso negativo y demás, lo vamos a poder localizar y lo vamos a poder diagnosticar todavía más pequeño. Entonces, por eso es importante que tomemos nota de lo que estamos platicando en esta charla para que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Todas las mujeres tenemos fibroadenomas o quistes y estos con el tiempo no se transforman en cáncer, pero evidentemente hay que estarlos revisando y por eso es importante hacerse los estudios de diagnóstico e ir con el doctor. Tenemos los factores de riesgo no modificables y los modificables. Ya dijimos que una célula cancerosa va a evolucionar a un tumor canceroso con la enfermedad como la conocemos ya declarada, porque está influida por diferentes factores de riesgo. Cada uno de estos factores que les voy a comentar se refiere a la posibilidad de que se produzca un fenómeno. Es decir, si ustedes reúnen todos estos factores, no quiere decir que forzosamente les va a dar cáncer de mama, sino que tienen mucha más probabilidad de que les dé y por lo tanto es bueno que conozcan estos factores de riesgo para que tomen las medidas necesarias para revisarse mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Siempre oímos a los 40 años la mastografía. Bueno, habrá personas que por el riesgo, los factores de riesgo que reúnen y quizá por lo que ya se sintieron en algún momento como un bultito o como un hundimiento, algo, tengan que hacerse estudios antes. Y es importante que ustedes conozcan estos factores de riesgo para que los sepan referir a un médico y para que junto con su médico determinen las acciones que deben de llevar a cabo para cuidarse mejor. Los no modificables son ser mujer, porque el 99% de los casos se presenta en mujeres, aunque el 1% se presenta en hombres. Ojo, hombres. Ese 1% es una estadística menor, sin lugar a dudas, pero eso no quiere decir que no deban de cuidarse haciéndose autoexploración, tocándose, mirándose, y si ven alguno de los síntomas que más adelante les voy a referir, ir con el oncólogo a descartar que sea un cáncer de mama. Porque además el cáncer de mama en hombres, de acuerdo a los últimos estudios, suele ser más agresivo. Tener más de 40 años para hombres y mujeres, cualquier enfermedad degenerativa como lo es el cáncer, incrementa sus posibilidades de aparición a partir de la edad. Tener un antecedente familiar, una hermana, una tía, una mamá que haya tenido cáncer de mama o un padre con algún tipo de cáncer. Esto no quiere decir tampoco que ya estemos hablando de un cáncer hereditario. Los cánceres hereditarios son apenas el 5% de la totalidad de los casos. Y para que un cáncer hereditario sea tal, necesita esa persona tener ciertos genes que son detectados en estudios más especializados, porque aun cuando todo cáncer es genético, porque atiende a un desorden de las células, no necesariamente todos los cánceres son hereditarios. Solamente, y bueno, tenemos el caso conocidísimo de Angelina Jolie, ella se hace el estudio porque su papá y su mamá tuvieron diferentes tipos de cáncer y ella tiene los genes, se le encuentran en ese estudio los genes que tienen que ver con subir la posibilidad de tu riesgo de estar en un 12-18% a irte a un 75-85%. Entonces, eso es nada más el 5% de los casos. Si tienes muchos antecedentes familiares, quizá valga la pena evaluar el hacerte este tipo de estudios para saber tu riesgo y poder tomar decisiones quizá más radicales. Tener una menarca temprana, es decir, una menstruación antes de los 10 años, o una menopausia tardía, es decir, una menopausia que llega después de los 50 años.
¿A qué atiende el tema de la menstruación temprana o la menopausia tardía como que es el de terapias de reemplazo hormonal por tiempo prolongado, sin supervisión de un endocrinólogo? Y aquí ya entramos a los factores de riesgo modificables. Aquí podemos incidir directamente. Voy a empezar por el último para retomar los últimos factores de riesgo no modificables. Habla de periodos largos de tiempo con actividad hormonal. El cáncer de mama tiene diferentes tipos de cáncer de mama. Uno de ellos se llama hormonal, es decir, se alimenta de hormonas, concretamente de una hormona femenina que se llama estrógeno. Entonces, entre más tiempo de vida hormonal activa tengas, hay un factor de riesgo o incrementa en una posibilidad tu riesgo. Por eso hay que saber y tomar en consideración a qué edad tuvimos la regla y a qué edad tuvimos la menopausia, que es el cese de la menstruación y, por tanto, la desaparición de estas hormonas femeninas. Habemos muchas mujeres que tenemos terapia de reemplazo hormonal, pero para recibir una terapia de reemplazo hormonal necesitamos hacernos los estudios respectivos para saber si somos candidatas para utilizarlas y hacerlo siempre con la supervisión de un endocrinólogo. Está muy de moda que el ginecólogo te diga para que no tengas el bochorno, para que no te sientas mal, aquí está tu PET, te lo pones y ya, te olvidas de todo 6 meses. Bueno, si no te hace los estudios respectivos, puede ser que te pongan ese PET, que ya no pueden detener la producción o la distribución en tu cuerpo de las hormonas. Y puede ser que ya tengas un antecedente de un pequeño tumor. Y entonces lo que vas a hacer es alimentarlo y crecerlo exponencialmente. O que habiéndote puesto el PET, no tengas nada, perdón, te checaron bien, no tengas nada, pero que ese PET se ponga a alimentar una pequeña célula que esté en vías de crecimiento. Por eso no es recomendable en ninguno de los casos las terapias de reemplazo hormonal con PET, que es un pequeño dispositivo que ponen debajo de la piel y que no hay manera de suspender que te esté dando hormonas y generalmente va de 3, 4 a 6 meses de duración. Si vas a hacer una terapia de reemplazo hormonal, siempre es preferente una tomada o una tópica, como con crema, porque siempre que se determine un riesgo, puedes suspenderla y con eso suspendes el riesgo. De hecho, a las personas que tienen cáncer de mama hormonal, les provocan una menopausia, les duermen las hormonas por mucho tiempo, a veces años, para mantener suspendido este alimento al cáncer y que los tratamientos funcionen mejor y que la etapa de recurrencia sea menos peligrosa. El alto consumo de grasas y azúcares y la obesidad es un tema que sí debemos de revisar más allá del súper choteado anuncio de coma usted frutas y verduras, porque resulta que las grasas y los azúcares alimentan el cáncer. Las grasas concretamente, el azúcar en el cuerpo en exceso se convierte en grasa y la grasa alimenta el cáncer y también alimenta las hormonas. Entonces, si tu cáncer es hormonal, por ejemplo, o tus células van a tender a desarrollar un cáncer hormonal, imagínate que les estás alimentando. Amén de que es una situación, pues, que promueve otro tipo de enfermedades como la diabetes y los temas, las lipidemias, ¿no? Lo que tiene que ver con colesteroles y demás. Entonces, es importante cuidar estos factores y tenemos incidencia directa en ellos. El consumo de alcohol y tabaco, que todos lo conocemos y está directamente probado como un riesgo para el cáncer y otras enfermedades. No tener hijos y no haber amamantado se considera también otro factor a considerar, porque las mujeres que tienen hijos y han amamantado generaron un tipo de hormonas distintas a las que no generamos las mujeres que decimos no tener hijos o las mujeres que no pudieron tener hijos. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay muchas veces que después de esta plática, alguna mujer se me acerca y me dice que yo no tuve hijos y no he amamantado y me lo refiere con mucha angustia.
es un riesgo, o sea, es la posibilidad de que de que un fenómeno ocurra y se tiene que reunir con otros más. Hay que considerarlo, hay que referirlo al médico y que nos ayude a hacer una información para tomar mejores decisiones de cuidado. Aquí nos gusta siempre referir una forma bien sencilla para equilibrar cada uno de nuestros platos. Vean que el 50% de su plato sean vegetales, perdón, que el consumo de sus frutas sea entera y de una o dos frutas al día, que el 25% de sus carbohidratos sean sanos, es decir, con grano entero, el 25% de su plato tenga proteínas y proteínas que reduzcan considerablemente el consumo de carnes rojas, que también está directamente ligado con el tema del desarrollo del cáncer y otras enfermedades. Aquí tenemos los síntomas que ameritan una consulta con el especialista. Y cuando me refiero a una consulta con el especialista, me estoy refiriendo a un oncólogo. No me estoy refiriendo al ginecólogo, no me estoy refiriendo al dermatólogo, porque ahorita vamos a hablar de cuando sale una erupción enrojecida. Hay casos en los que después de 2 meses de que no se quita, pues ya van con el dermatólogo, perdón, y luego les recetan cremitas y luego se pasan 6 meses en el tratamiento de las cremitas y 2 y 6 ya van 8 y luego pues no se quitó y entonces vamos a ver qué pasa y luego el diagnóstico tiene 8 meses de retraso y estábamos hablando de un cáncer. Entonces, todos estos síntomas son para hombres, para mujeres, todos estos síntomas ameritan la consulta con el oncólogo y si no tienen un oncólogo cercano pueden contactar a Fundación CIMA y les vamos a referir con alguno de muy buena reputación, experiencia. Y los síntomas son cambio de textura en la piel o la coloración del seno y alrededor del seno, del pecho alrededor del pecho. De repente pueden ver como que salen costritas, como si se hubieran raspado o como si al seno o al pecho le saliera celulitis porque hay una pequeña lesión que está afectando el drenaje linfático de esa zona. La erupción enrojecida que ya comentamos o el cambio de temperatura, de repente sienten una zona o todo el seno o parte del pecho caliente, hoyuelos o deformaciones, de repente lo que ven es que se hunde una parte del pecho o del seno por ejemplo, que el cambio de posición de los senos o una raya de repente que se marca en el pecho o en los senos, muchas veces eso nos está hablando de una tumoración, de un bulto que está más adentro y que jala el seno o el pecho y por eso lo que vemos al exterior es cualquiera de estos tres síntomas. El bulto, no nada más en el seno o en el pecho, sino también por la axila, por el antebrazo, por el lateral del cuello, porque acuérdense que toda esa zona está llena de ganglios y puede ser que lo que noten ustedes no necesariamente es un tumor, sino un ganglio inflamado que nos está avisando de un tema de salud del respecto del cual hay que descartar que sea un cáncer. Una secreción linfática, es decir, transparente o blanquizca, o una secreción sanguinolenta que puede parecer con o como si fuera sangre, y más si no se está amamantando, y bueno, el típico bulto en el seno. Cualquiera de estos son avisos, no de que tienes cáncer, sino de que tienes que ir con el especialista a descartar que lo sea. Aquí tenemos la tríada de la detección oportuna, que son las 3 acciones básicas por hacer para detectar oportunamente. La norma oficial mexicana 041 nos da los mínimos que se deben de cumplimentar al respecto. Es decir, cuando me refiero a los mínimos es que la norma oficial mexicana va a marcar ciertos lineamientos para que se pueda tamizar, es decir, llevar a exámenes de diagnóstico a más del 70% de la población, en este caso a más del 70% de las mexicanas y los mexicanos. Pero nosotros aquí les vamos a hacer unas pequeñas acotaciones, que es lo que recomendamos en Fundación CIMA. La autoexploración una vez al mes y empezando con la primera menstruación, dice la norma oficial mexicana, en Fundación CIMA les recomendamos que promovamos en nuestros chavos, nuestros niños,
que ya cuando es notorio el cambio hormonal en ellos, empiecen a revisarse, a tocarse y a observarse para que se familiaricen con la forma de su cuerpo y puedan entrenarse para notar rápidamente un cambio de algo que no estaba, lo puedan reportar y pueda empezar las acciones de detección oportuna de cáncer de mama o de cualquier otra enfermedad. Una vez al año, la exploración clínica a partir de los 25 años. En Fundación CIMA la recomendamos a partir de la primera menstruación para que tenemos la creencia de que el cáncer de mama es una enfermedad de mujeres grandes, de la tía Yoya, de la abuelita, y no es así. El 45% de los casos se presenta en mujeres de 50 y 60, más o menos, el 45% de los casos. Pero el otro 55 se reparte entre mujeres de 20, de 30 y mujeres mayores de 60. Y es importante decirles también que el cáncer más difícil de tratar, que es el cáncer triple negativo, uno de los más agresivos y que crece más rápido, será básicamente en mujeres de 20 y de 30 años. Hay casos muy poquitos de adolescentes con cáncer de mama, pero los hay. Entonces, si empezamos a pensar en la autoexploración, la revisión una vez al año con el médico, que el médico nos puede ayudar a hacer una exploración clínica que tiene un poquito más de pericia en ese tipo de cosas o a hacernos notar algo que no necesariamente hayamos notado, de veras podemos cambiar la historia y salvar la vida de un montón de personas. Imaginen que lo introyectemos como un hábito, como enseñamos a los niños a lavarse los dientes, podemos hacer un cambio muy importante en el autocuidado y en sus hábitos ya introyectados. Y la mastografía, que la norma oficial mexicana recomienda realizarla cada 2 años a partir de los 40 años. Cada 2 años, a partir de los 40, para lograr el tamizaje nacional, como se los referí. Pero si tú puedes, está en tus posibilidades, esperamos que sí. En Fundación CIMA tenemos lugares buenísimos para irte a hacer la mastografía desde 300 pesos hasta 2,000 pesos. Eh, Háztela cada año, acompáñala de un ultrasonido de mama. Cada uno de estos estudios ven cosas distintas y cerciórate que en tu caso particular quizá no seas de las que necesiten un o de los que necesiten un estudio previo a los 40 años. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta todos estos factores y estas recomendaciones que les estoy comentando, porque eso sí puede hacer una diferencia en una detección oportuna del cáncer de mama para ti y para la gente que quieres. Hay muchos mitos alrededor de el cáncer de mama y de los factores de riesgo. Aquí les voy a mencionar los más comunes. Dicen que se va a causar cáncer de mama por usar varillas en el brasier o un brasier apretado, o por recibir un golpe, o por usar desodorante, o quizá a partir de la radiación de los teléfonos o los diferentes electrodomésticos como el microondas, por usar implantes mamarios o porque eres una de las personas que tiene mucho dolor eh, antes de tener tu menstruación o durante el periodo de ovulación. Hay quienes dicen que por tomar café. Todos estos son mitos. No hay estudios que determinen que estos son factores de riesgo. Y me detengo en el que tiene que ver a la radiación por mastógrafos. Necesitarías hacerte una mastografía diario por muchos años para que la radiación que te da un mastógrafo fuera considerada como un factor de riesgo. Y acuérdate que además el factor de riesgo por sí solo no es un factor determinante para el cáncer de mama. También te comento que, entre otras cosas, un vuelo de más de 3 horas te da la misma radiación que una mastografía. Entonces, que eso no te detenga para hacerte tus estudios de diagnóstico oportuno. Las mastografías también se les hacen a los hombres cuando es necesario para ver mejor el tejido interno porque hay alguna bolita o algún tipo de los síntomas que ya platicamos. Y el hecho de que te aplasten o aprieten el seno al hacerte la mastografía, o sea, aplica como recibir un golpe
no es una referencia para considerarse un riesgo para padecer cáncer de mama. Em, Perdón, Fundación CIMA, como ya les dije, trabaja a través de donativos. Todo lo que hacemos, nuestros programas, estas pláticas informativas y todos nuestros logros son gracias a un equipo de personas que trabajan y que pueden desarrollarlos, porque recibimos donativos de personas físicas y morales y asociaciones como la MIF. No trabajamos con recursos públicos, al contrario, hemos hecho donativos a hospitales públicos, renovando áreas oncológicas, dignificándolas o gestionando artículos que necesitan en hospitales como el siglo XXI, por ejemplo, o el INCAN. Cualquier donativo que nos puedan hacer es súper valioso, no hay donativo pequeño y les agradezco muchísimo el tiempo que me han regalado para mejor informarse, pongan manos a la obra. En México mueren entre 18 y 20 mujeres, dependiendo de la zona, entre 18 y 20 mujeres al día por esta enfermedad que es curable, con la tragedia que implica perder estas vidas y con la tragedia que implica la orfandad y con la tragedia que implica el quitar muchas veces a esta cabeza de familia de nuestra sociedad. Entonces, verdaderamente necesitamos actuar de otra manera y sí es mucho lo que podemos hacer. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Aquí dejo a los organizadores, quizá haya preguntas y yo encantada de contestarlas. Muchas gracias, Eli. Abrimos el foro si alguien tiene alguna pregunta, si lo quiere hacer a través del chat, si no funciona su micrófono, adelante. De cualquier manera, si se les ocurre algo después, Sonia, ya sabes, me lo mandas y encantados respondemos a cualquier duda Buenísimo, que Eli. pudieran tener. ¿Tendrás en la presentación algún correo donde puedan mandar alguna duda? Sí, claro, permíteme volver a compartir. Sí, y se los escribo ahorita si quieren en el chat para que lo tengan también todos. Aquí están Aquí todos los están. datos. Es info@cimafundacion.org. Ya también lo Exacto. tienen en el chat y pues nada más nos resta agradecer tu plática, Elisa. La verdad estuvo muy buena, muy informativa. Tenemos una pregunta aquí que dice, el tema que si duele la bolita no es cáncer, ¿es mito? Absolutamente, absolutamente es mito. La bolita o la lesión puede doler o puede no doler, depende de muchas cuestiones distintas, dónde está localizada. Hay veces que se inflama o se desinflama con los cambios hormonales. De hecho, no es de hecho, no es recomendable hacerse la autoexploración, por ejemplo, muchas veces al mes. Y se recomienda entre el quinto y séptimo día, cuando la mama está desinflamada y menos sensible, porque la mama cambia la estructura dependiendo de la fase del mes en el que estemos. Entonces, puede de repente doler y no doler, pero eso no es una referencia para descartar que pudiera ser cáncer. Buenísimo, muchísimas gracias. Pues esta es la pregunta que tenemos. Tenemos otra, un par de preguntas más. Es, ¿qué tan cierto es que si la mamá padeció cáncer, las hijas tienen un porcentaje alto de desarrollar? La verdad es que aquí se toma como un factor de riesgo, es lo que les comentaba. Necesariamente hay que tomarlo como un factor de riesgo. Generalmente a los pacientes y las pacientes que pueden ir a hacerse un estudio genético para descartar tener los genes que suben escandalosamente la disposición para que ya se hable de un cáncer hereditario, pues sería recomendable, si estás o están muy inquietos con el tema, sería recomendable hacerlo. Pero el hecho de que un familiar tuyo haya tenido cáncer no implica que necesariamente la persona, el descendiente,
tiene una disposición casada, pues, para tener el cáncer. Cada cuerpo, acuérdense, es distinto, cada persona es distinta, entonces necesitaríamos analizar con el doctor y yo les recomendaría que entonces lo checaran ya con un oncólogo para que se vayan a la segura de empezar a tomar los pasos que sean más efectivos para descartar un riesgo más alto, un cáncer hereditario realmente, con un paciente o una paciente de este tipo. Perfecto. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más, Eli. La siguiente que nos hacen en el chat es el estudio de electroimpedancia y multifrecuencia, ¿qué tan bueno es? Hay muchos doctores que los utilizan porque eh, siempre es bueno porque es una, ¿cómo digamos? Como una especie de coladera. ¿Cómo se hacen? Lo que determinan estos estudios es calor. Entonces, haz de cuenta que te pasan un sensor en el seno y tú estás viendo en una pantalla las diferentes zonas que están pintadas de distintos colores dependiendo de la temperatura. Generalmente en rojo se prende la que tiene una temperatura alta que te anuncia que hay algo ahí que no necesariamente está correcto. Entonces, sirve, mm, hay doctores que la usan en sustitución de la mastografía. Nosotros, y de acuerdo a los médicos del comité médico, no recomiendan sustituirla. Siempre es bueno y sobre todo para mujeres más jóvenes que todavía no les toca la mastografía, porque eso te sirve que si todo se ve bien, buenísimo. Y si no, hay que ir a hacer una mastografía o un ultrasonido de mama. Hay otro mito relacionado con este tipo de preguntas, que es que si a las mujeres más jóvenes de 40 años no les mandan a hacer la mastografía para no ponerlas propensas al cáncer. No es cierto. No se les manda a hacer la mastografía porque entre más joven es la mujer, el tejido del seno es más compacto, más cerrado y la mastografía ve menos. Entonces, lo que se trata es ir monitoreando a las personas de acuerdo a sus riesgos y a su morfología para darles el estudio cuando es mucho más efectivo por lo que alcanza a ver. Ojalá y esto le dé, responda a la pregunta, ¿no? De la duda que tenía. Gracias. Otra pregunta es, ¿dónde se puede hacer el estudio genético? Hay diferentes lugares que los hacen. Si quieres, puedes hablar a Fundación CIMA y te podemos dar la referencia de algunos, ¿no? Pero yo te recomendaría que antes de irte a hacer, fueras con un oncólogo o con un gineco-oncólogo, platicaras tu situación y vieras realmente qué tanto te puede valer la pena. Gracias, Eli. Voy a juntar un par de preguntas que nos hacen aquí. Nos dicen si hay algunos alimentos que no son recomendados, como recomiendan no consumirlo o en su caso consumirlo constantemente, y si también si estar mucho tiempo en el fuego puede ser un factor para estar propenso a cáncer. Mira, la alimentación lo que se recomienda es que sea balanceada, caray. O sea, balanceada y con los menos alimentos procesados posibles. Todos comemos alimentos procesados y tan influye en el estilo de vida que si agarráramos un mapa de México, del mundo, y le trazáramos una línea así, a la mitad, de la mitad para arriba, que son los estilos de vida más industrializados, con más procesados, con más sedentarismo y todo eso, el nivel de, por ejemplo, el cáncer de mama se dispara de una manera muy considerable en relación a los que están debajo de la raya, que son países menos desarrollados, con menos estilos de vida de ciudad, pues, con menos contaminantes en las comidas y en el aire y con un poco más de movilidad por las actividades que se hacen. Entonces, sí infiere, hay que checarte. Mira, te pongo mi ejemplo concreto. Yo no tengo temas de azúcar, yo no tengo temas de otro tipo de situaciones. Sin embargo, tengo una tendencia genética a tener elevado el ácido úrico y el colesterol malo, aunque coma bien y haga ejercicio y lo que tú quieras. Entonces, tú dirías que la señora coma que fresas y lechugas verdes como la espinaca está buenísimo. Pues ni tanto, porque me elevan el ácido úrico y yo de ese pie cojeo.
¿qué es lo recomendable? Que te des la vuelta con un nutriólogo, con unos estudios para que veas y primero identifiques, yo cojeo de este pie, ¿no? Mi marido del que cojea es del azúcar. Y él tiene sus colesteroles y sus ácido úrico bien. Entonces, identificar eso y luego entonces buscar la información que va para cuidarte mejor y comer mejor, porque nadie diría que los frutos rojos son un alimento que deberíamos de medir, ¿no? De consumir poco. En mi caso, porque tengo tendencia al ácido úrico alto, es algo que tengo que hacer. Entonces, yo te recomiendo que lo cheques de manera particular, porque generalizar no es necesariamente un buen consejo, aunque el plato del buen comer que se le llama, las proporciones que platicamos, siempre son como una buena referencia porque equilibras tu dieta. Gracias, Y estar Elis. mucho tiempo al fuego, un factor para tener cáncer, nunca nos los han referido como tal, ni siquiera está en los mitos, pero sí al contrario es un factor que puede hacer propensa a una persona que le quitaron ganglios de la parte interna del brazo, de la axila o del seno, o esta parte de aquí, sí la puede hacer propensa a desarrollar linfedema, esa inflamación que les contaba, muy fuerte, que los discapacita del brazo, del antebrazo, de la mano. Gracias. Una siguiente pregunta Ujú. es, ¿se utiliza un dispositivo que cortó mi menstruación? ¿Es un factor de riesgo para padecer cáncer? No sé a qué dispositivo te estés refiriendo. Generalmente los dispositivos de control de natalidad, no sé si el tuyo sea este, de control de natalidad no tienen estos riesgos. De hecho, las terapias hormonales por sí mismas no es que generen cáncer, es una creencia que se tenía antes. Los últimos estudios no apuntan para allá, pero siempre son un riesgo si no se ha hecho con supervisión de un endocrinólogo, eh, porque puedes estar ya con un tumor y lo alimentas. Mi recomendación sería que si tienes duda y si te cortó tu menstruación y todavía no tienes una menopausia, pues sí, chécate con un endocrinólogo porque no sería lo natural que de repente, si tienes cierta edad y no tienes menopausia, pues ya tu menstruación no llegará. Ok. Y tengo dos últimas preguntas. ¿En qué momento se considera ya que es menopausia tardía? Después de los 50 años, Ok. Y la después de los última 50 años. Ujú. es, si ya me identificaron una bolita pequeña y mi ginecólogo me dice que hay que darle seguimiento, ¿debo esperarme o lo mejor es buscar a un oncólogo? Busca un oncólogo, definitivamente busca un oncólogo, porque eh, ¿a qué te esperas a descartar un cáncer? O sea, no tiene ningún sentido y menos si ya detectaste ahí que tienes algo que pudiera ser el aviso de tu cuerpo de que no, algo no está funcionando bien. Perfecto, muchísimas gracias, Eli. Veo una manita levantada, pero no sé si vaya a tener acceso al micrófono. Eh, no alcanzo a ver quién es Moni. No, pero bueno, Elisa, muchísimas gracias por esta plática. La verdad resultó muy bueno. Estamos teniendo en el chat muchos comentarios, muchas manitas. Mil gracias por la información que nos proporcionaste. A nombre de Ernesto Reyes Retana también. Y les dejamos aquí los datos. Si tienen alguien otra duda, si quieren contactar a Fundación CIMA, aquí están los datos en la pantalla. También ya los tienen por chat. Si nos das oportunidad, Elisa, podríamos enviar la presentación que nos hiciste a todas las personas que se conectaron hoy para que tengan también estos datos. En adición, los datos si quieren hacer algún donativo al respecto. Muchísimas gracias, Eli. Claro que sí, compárteselas. Les recomendamos que no la compartan con gente que no ha oído la plática, porque puede interpretar cosas que no son, porque en la plática nada más hay ciertos puntos para que ustedes nos ayuden a hacer esa voz que también concientiza y informa bien a las demás personas. Y siempre Perfecto. estamos dando pláticas. Si ustedes juntan un grupo y quieren una plática, encantados vamos y se las damos. Muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar. Que tengan muy bonita tarde.
Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a la MIB, gracias Sonia, gracias Ernesto. Bonita tarde. Gracias.